Buenas tardes, hoy estamos en el centro de Aldaya, localidad, pueblecito que estamos pueblecito no, pedazo de pueblo, 15 minutos de Valencia en función del tráfico. Aldaya, tenemos de todo tipo de servicios, buena comunicación, es un pueblo tranquilo, pero con mucho ambiente a la vez, mucha gastronomía, tenemos hostelería, comercios, tenemos de todo, perfectamente para vivir aquí o para hacer una buena inversión. Vamos a ver una casa de más de 400 metros que os va a gustar, ¿vale? Vamos por allá, hasta ahora. Bueno, pues ya estamos en este pedazo de casoplón y vamos... Ahora está con maquinaria, pero caben contados hasta 6 coches. Aquí es un congelador gigante y aquí pasáis. Tenemos una primera terracita, patio interior, que hay 4, ¿vale? Y vamos viéndolo. Y ahora nos vamos hasta la bodega. Vale, este sería el hall de la entrada, que está aquí. Por aquí la vivienda. Vamos a hacer el recorrido andando, pero hay ascensor que, insisto, va desde la bodega hasta la última planta. Vamos a ver la bodega. He dicho la bodega, pero no está terminada, pero está acondicionada para ello, ¿vale? Quedaría una bodega importante, o lo que se quiera poner. Puedes poner un gimnasio. Fresquitos está. Lo que os comentaba. El ascensor desde aquí hasta la última planta. Vamos a la primera planta. Hasta ahora. Estamos en la vivienda y vamos a empezar por la cocina. Ya estamos en la vivienda. Nada más entrar a la derecha tenemos esta gran cocina con office. Allí una despensa. Y aquí tenemos una fantástica terraza para hacer unas buenas comidas con amigos, etc. Aquí hay un cuarto de lavandería y plancha, súper cómodo y súper funcional. Es una casa enorme. Vale, vamos a continuar. Esta terraza que está muy bien. La barbacoa, importante. Primer dormitorio. Dormitorio doble. Armario empotrado y baño en suite. Este baño se puede aprovechar como baño aseo de cortesía, el baño completo, para el salón comedor. Por lo tanto, en esta planta tenemos una habitación completa, la cocina con la terraza, el baño y un salón. Esto da todo a la calle principal por donde hemos entrado. Ahí hay balcones y tal, pero bueno, se verán luego en la fachada. Lo que os comentaba, el ascensor a todas las plantas. Segunda. Otra habitación doble, armariada en armarios empotrados, espacioso y baño en suite también. 2 habitaciones, 2 baños en suite de momento. Ascensor. Y aquí pasamos, sería un poco la master bedroom con vestidor. Baño en suite también. Zona de, en fin, para la televisión, también balcones a la calle y esto es un pedazo de habitación. Sería la tercera habitación. 1, 2, 3 baños. Y ahora iríamos a una cuarta habitación, también con armarios empotrados, todos tienen aire acondicionado, ¿vale? Baño en suite, 4 habitaciones, 4 baños. Por cierto, en el garaje había otro cuarto de baño, sería el quinto. Tenemos 5 cuartos de baño. Esta habitación doble y esta que está a modo de despacho ahora, pero también podría ser una habitación individual. Y terminamos, por ejemplo, aquí mismo. Bueno, como veis es un inmueble importante. Bueno, vamos a terminar como siempre acabamos, intentando conjugar el IPZ, el inmueble, el precio y la zona. Aquí tenemos un inmueble de más de 400 metros cuadrados, que puede ser, bueno, ya habéis visto, hay unos 5 dormitorios, 5 cuartos de baño, un garaje de 6 coches. Aquí podéis ver una terraza, 2 terrazas, esta que sale de la habitación principal es la tercera. En fin, tenemos espacio de sobra. El inmueble nos permite hacer desde una residencia para una familia grande, o podemos compartimentarla y hacer un negocio. Podemos aquí incluso hacer apartamentos turísticos o algo así. Se podría enfocar de muchas maneras como inversión.
Respecto al precio, estamos muy acorde a la zona donde estamos, que es Aldaya. Estamos a 1 minuto andando del centro de Aldaya, a 1 minuto escaso. Y la zona, ya os comentaba antes, Aldaya estamos a 10-15 minutos de Valencia, depende del tráfico siempre. Es una opción muy buena para la gente que quiere vivir en algún sitio tranquilo y quiere trabajar en Valencia o en Aldaya o donde sea. Y sin embargo no pagamos los precios tan altos que igual podemos pagar en Valencia. Hombre, barata no es la casa, pero es que ya habéis visto la casa que hay casi 400 y pico metros cuadrados. Así que si jugamos IPZ, Inmueble Precio Zona, tenemos una muy buena compra como residencial y muy buena compra como inversión. Así que sin más, nos vemos en el siguiente. Chao.